Bienvenidos chicos, chicas a un video más de Ciencias 2 Física en apoyo con matemáticas. Ya saben que estos videos que tengan este anuncio van a ser para apoyarnos en el área de matemáticas, porque pues hay algunas cositas selectas de matemáticas que vamos a usar específicamente de álgebra para algunos problemas de física. Soy su profesor Eric Ortega y arrancamos. En esta ocasión vamos a ver, siguiendo con el tema de potencias y notación científica, el desarrollo de números en notación científica. Este sí es un tema muy relacionado al primer tema selecto que vimos al principio, que es pura física, donde vimos unidades de medida, donde vimos magnitud, la división de la física, todo esto, ¿no? Pero si recuerdan, vimos notación científica. Números que nos ayudan a representar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Vamos a usar la calculadora. Entonces, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Yo recomiendo que lo traten de resolver siempre a mano. Es importante que lo hagan a mano para que se les quede el conocimiento. Y la calculadora es una herramienta extra, ¿no? Una herramienta, pues sí, muy útil, pero lo importante es hacerlo a mano para ver si el resultado que nos da en la calculadora es el correcto. Acuérdense que nosotros le damos la orden a ese instrumento. ¿Qué es una notación científica? Bueno, la notación científica no es más que una expresión o un número, ¿sí?, grande o pequeño. La notación científica permite expresar ese número grande o pequeño en potencia base 10. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en los otros videos lo de una potencia, la potencia está compuesta por una base y un exponente. En este caso ya nos están diciendo que la potencia base es 10. Con esa vamos a trabajar en notación científica. ¿Okay? Vamos a hablar sobre notación científica en magnitudes muy grandes. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? Imaginemos que tenemos al Sol y el planeta, y nosotros queremos la distancia que hay entre ellos. Investigando un poquito, pues bueno, nos dicen que la distancia entre el Sol y el planeta Tierra es de 146.600.000 kilómetros. Digo, es un número bastante digerible, bastante fácil de verlo, de expresarlo, hasta de decirlo, ¿no? Si es grande, definitivamente es grande, pero pues si lo queremos anotar, pues fácilmente lo podemos hacer, ¿no? También entiéndase que pues bueno, el número realmente está redondeado de alguna manera, ¿no? Porque pues, es difícil tener una cantidad tan precisa, así. Pero bueno, vámonos con este dato: 146.600.000 kilómetros. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos expresar en kilómetros la distancia del Sol con respecto al centro de nuestra galaxia? Ahí la cosa se pone sabrosa, van a ver. Normalmente las distancias, estoy dando ejemplos, nada más de magnitudes grandes, para que vean lo útil que es la notación científica. Normalmente, cuando hablamos de distancias en cuestiones astronómicas, de estrellas, de planetas, de galaxias, hablamos en años luz. Esa es la unidad de medida. Nos referimos a cómo se mueve la luz, ¿no?, en velocidad, en el tiempo. Entonces, y qué distancia recorre esa luz en el tiempo. Por eso hablamos de años luz. La distancia entre el Sol y el centro de la galaxia, de nuestra galaxia, es de 25.766 años luz. Uno dice, está chico el número, ¿no? O sea, digo, 25.000, escribes rapidito, está en la libre, años luz. Pero si tuviéramos que transformar esa unidad de medida en kilómetros, aquí la cosa se pone interesante. Un año luz, nada más un año luz, equivale, el recorrido de la luz en un año, equivale a 9.460.000 millones de kilómetros. Un año luz. Ahora multipliquen este dato por los 25.766 años luz, que es la distancia del Sol al centro de la galaxia. Y sí, ya la cosa se pone bastante complicada, ¿no? A ver, hagan la multiplicación. Sí, de que se puede hacer. Pero es una barbaridad contestar, y todavía el resultado que te va a dar es un número grandísimo. Entonces, ahí es en donde entra la notación científica. Expresar cantidades o magnitudes muy grandes en potencia base 10. Ahorita lo vamos a ver.
¿Sí? Impresionante. Ahora expresemos magnitudes pequeñas. El clásico ejemplo en los videos de electricidad hablando sobre las subpartículas de un átomo. En uno de esos videos se había mencionado que el átomo tiene una carga eléctrica. Esa carga eléctrica normalmente en ese video se representó en notación científica, 1 por 6 a la 10 a la menos 19, si no estoy mal. Si no, ustedes ya me corrigen. Si desarrolláramos ese número, este sería el número real en tamaño, en carga eléctrica, perdón, de lo que tiene el protón. 0.00000000, así hasta que llegas a 16 coulombs, que es su valor. El punto no es saber cuál es la carga eléctrica del protón, eso es en el tema de electricidad. El punto es que observen esa cantidad de números, de ceros, antes del punto decimal, y que les digan en un problema, a ver, ahora multiplícalo por este otro número, 0.00000000. Imagínense hacer esa multiplicación, es nada práctico, nada práctico. Ahí es entonces en donde entra la notación científica. ¿Se acuerdan? Bueno, pues si ya lo vieron, el video de la ley de Coulomb. Aplicando la fórmula, imagínense multiplicar Q1 igual a este valor del 0.00016 y otro valor parecido en el Q2. No, o sea, eso es impráctico completamente. Entonces, por eso es que necesitamos la notación científica para expresar cantidades muy pequeñas, o en la parte anterior de este video, muy grandes, ¿no? La notación científica en sí es un número diferente de 0 que estamos representando con Z. Esta formulita yo la puse, ¿vale? Nada más para que la identifiquemos. Pero es expresar en una notación científica un número que sea diferente a 0. Puede ser 2, puede ser 3, lo que tú quieras, incluso negativo, porque el chiste es que sea diferente a 0, positivo o negativo. Y lo multiplicas por una potencia. Esa potencia, como lo dice la definición de notación científica, es base 10. O sea, si ustedes recuerdan esta expresión de las potencias, la A es la base, que es el número más grande, y la N es el exponente, que es el número más pequeño. En este caso ya le estamos dando un valor a la base, es el 10. Y el exponente, ahí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a ver que la notación científica está representada básicamente en ese exponente porque es el número de lugares que voy a poner antes o después del punto decimal a ese número diferente de 0, o sea la Z. Por eso la base es 10, porque es nuestro sistema decimal. El sistema internacional trabaja con base 10. Hay dos maneras de poder trabajar la notación científica. Les comentaba anteriormente que la notación científica se aplica a cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Pero aquí la cosa es importante observar el exponente. Básicamente es la misma expresión algebraica, z por 10, pero cuando la cantidad es muy grande, el exponente es positivo. De la base 10 es positivo. Y cuando la cantidad es muy pequeña, el exponente es negativo. Eso es importante saberlo. Y ya lo habíamos visto. Si no lo han hecho, regrésense a los videos de operaciones y todo lo que tiene que ver con potencia para que ustedes observen qué ocurre cuando el exponente es negativo y qué ocurre cuando el exponente es positivo. Entonces, en los dos casos, cantidades grandes o pequeñas, estamos hablando de un número diferente a 0 que multiplica esa potencia donde la base es 10 y el exponente puede ser positivo o negativo. Vamos a resolver un pequeño ejemplo de notación científica, pero con magnitudes grandes, ¿sale? Este es el ejercicio 1. Vámonos a un número no tan exagerado como el anterior de la distancia en años luz. Vámonos a este que está aquí, la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿no? 146.600.000 kilómetros. Yo quiero expresar ese número en notación científica. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es que vamos a tomar todos los números. Acuérdense, z es un número diferente a 0. Bueno, tomo todos aquellos números en ese número grande que tengo representado, los tomo y los voy a colocar, los voy a reescribir
nuevamente, colocar nuevamente, ¿sale? Tengo el 1, tengo el 4, tengo el 6 y el 6, así como están en ese orden, porque así está el número, originalmente, 146.600.000 kilómetros. Escribo ese número y después lo voy a multiplicar por 10, porque así es la notación científica. Multiplicar un número diferente a 0 por una potencia base 10. Ahora la cosa es resolver el exponente. ¿Dónde se encuentra el punto decimal en este número grande? Está a la derecha, es decir, todo el número que hemos expresado de la distancia del Sol a la Tierra es un número entero que está después del punto decimal, por eso es una magnitud muy grande. Entonces voy ahora a contar el número de ceros después del punto decimal. Cuento el número de ceros después del punto decimal y esa va a ser la cantidad que voy a poner en el exponente. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5. Y pongo la potencia base 10 a la quinta potencia porque son 5 ceros. ¿Correcto? Y ya claro, le pongo su unidad de medida. ¡Listo! Ya expresamos una magnitud grande, un número muy grande en notación científica. Sencillo, ¿no? Podemos seguir haciendo otro tipo de notación científica con ese mismo número. Observen. El punto decimal en el número diferente a 0, que en este caso es la z, sería 1466, o sea 1466. Está nuevamente a la derecha. Ahí está el punto decimal. Lo que hice fue, en la expresión de la notación científica, deshacerme del decimal. Entonces, ahí está el punto. ¿Qué pasaría si ahora lo muevo un lugar? Vamos a moverlo un lugarcito. Observen, miren dónde se movió ese punto decimal. Y lo quiero multiplicar por la base 10. Ahora, ¿qué exponente voy a usar? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el exponente que voy a usar? Como moví el punto decimal un lugar, ahí está, la curvita azul. Entonces, ya no son 5 lugares, ¿no? Ahora son 6. Contamos cuántos ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Y como moví el punto decimal todavía un lugar más, por eso el exponente aumenta un lugar. Pasa de 5 a 6. ¿Sí lo ven? Quiere decir que lo que estoy haciendo es trasladar el punto decimal tantos lugares como yo quiera. No tan solo los ceros. Es otra forma de expresar ese número. Y le pongo su unidad de medida. ¿Hay otra manera de seguirla expresando? Sí. Si ya lo movimos un lugar, pues vamos a moverlo otro, ¿no? Ahí está, otro lugarcito. Ahora es 14.66. Que multiplica la base 10. ¿Cuál sería el exponente? ¿Cuántos lugares más moví el punto decimal? Un lugar más. Yo ya tenía 5, luego lo moví un lugar, ya voy por el 6, y si lo muevo a otro lugar más, ya voy por el 7. Ahora el exponente de la potencia base 10 es 7 y la unidad de medida kilómetros. ¿Se dan cuenta? Esto es notación científica, ¿correcto? De magnitudes grandes. Quizá para ustedes así como de, bueno, ¿para qué? Si ahí está el número. Bueno, cuando resuelvan algún problema de física, se van a dar cuenta, por ejemplo, en la ley de Coulomb, que es necesaria la notación científica porque no es práctico manejar números muy pequeños, muy grandes, en una multiplicación, división. O sea, no es nada práctico. Te vas a hacer pelotas, pues, con las cuentas. Vamos a resolver otro ejercicio, ¿sale? Aquí tenemos la cantidad están viendo en su pantalla, ¿sale? Si contamos las unidades del punto decimal, están los miles, están los millones, están los miles de millones. Bueno, pues sería 1.000 millón, 20 millones, ¿no? O de qué manera lo podemos expresar en notación científica para no meternos en ese embrollo. Bueno, pues muy fácil. Ubico, observen, números distintos a 0. En este caso es el 1. ¿Y por qué incluyo el 0 en medio? O sea, se puede poner un 0 en medio. ¿Por qué? Porque tengo después un 2. Es como si yo escribiera 102. Ah, el 102 sí es distinto a 0. Es mayor a 0, ¿no? Entonces, por eso lo escribo. ¿Qué procede ahora? Voy a multiplicarlo por la base 10. Estamos desarrollando ese número grande en notación científica. Pongo la base 10.
multiplica la base 10. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el sistema internacional y México tiene el sistema internacional, pero a la vez es el sistema métrico y nuestra base, nuestra unidad de medida es el 10. Es el 10. Entonces, ahí está el 10. 102 por 10. ¿Pero a qué exponente? Bueno, ubico el punto decimal en el número que quiero transformar a notación científica y cuento cuántos lugares después del punto decimal hay ceros, antes de llegar al 102 en este caso, o al entero o al número distinto a 0. 7 lugares. Entonces, ¿cuál será el exponente de la potencia base 10? 7. Y le escribo sus unidades de medida. Listo, ya está expresado. ¿Puedo volver a expresarlo de otra forma? Sí, como en el ejercicio anterior. Ubicas el punto decimal ahora en el nuevo número que tienes, que está a la derecha, ¿sí? Y lo mueves un lugar a tu izquierda. Si lo moviste un lugar, quiere decir que lo recorriste. Observen el arco azul que acabo de poner ahí en la pantalla. Un lugar más. Entonces el punto decimal se recorrió un lugar más. Entonces ya no son 7 lugares. ¿Cuántos serían? 8. Y anotas las unidades de medida. ¿Puedo volver a expresar de otra manera este número? Sí, señor. Mueva ese punto decimal a otro lugar. Vuelva a poner la base. Y observen, ahora está en amarillo el arco. Lo movimos un lugar más. Ya no son 7. Ya no son 8. Ahora, ¿cuántos serían? 9. Quiere decir que va aumentando. ¿Se dan cuenta? Eso es importante notar. En un número grande, en una magnitud grande que quiero expresar en notación científica, entre más recorra el punto decimal hacia la izquierda, de derecha a izquierda, el exponente en la potencia base 10 empieza a aumentar. Por eso nos dio 9. ¿Sale? ¿Qué pasa con las magnitudes pequeñas? Ejercicio 3. Observen. Vámonos con el número que teníamos sobre la carga eléctrica del protón. ¿Okay? Este es un ejemplo. Ahí está. Y traté de separar los ceros para que contáramos bien. Quiero expresarlo en notación científica. ¿Qué hago? Bueno, ubico el punto decimal. ¿Dónde está? Ahí está, el puntito rojo. ¿Sí lo ven? Luego, ¿cuál es el número distinto a 0? En este número decimal, que por cierto está muy pequeño, es 16. Entonces escribo el 16. Luego, ¿qué procede? Lo voy a multiplicar por la base 10. ¿Y cuál sería el exponente? Aquí la cosa se pone interesante. En las magnitudes grandes habíamos dicho que el exponente es positivo. Pero en las magnitudes pequeñas el exponente es negativo porque estamos antes del punto decimal. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es contar los lugares que están antes del punto decimal, incluyendo al número diferente a 0, en este caso al 16. Si ustedes cuentan, voy a regresar otra vez. Observen, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 lugares antes del punto decimal, contando al número distinto a 0, o sea, el 16. Por lo tanto, el exponente de ese 10 va a ser 19, pero como es un número decimal, lo ponemos en negativo. Y ya lo escribo en las unidades de medida. ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no? ¿Podemos expresar de otra manera este número? Sí, señor. Con el punto decimal, tú trabaja con el punto decimal. Nada más que observa lo que va a ocurrir. ¿Dónde está el punto decimal ahora en el 16? Pues a la derecha, ¿no? A la derecha. Muy bien. Muévelo a un lugar. Ahora es 1.6. Observen, el puntito rojo es 1.6, que multiplica a 10. Pero el punto decimal, como ya nos movimos a la derecha, nos movimos hasta el último número, que es el 6. Observen en ese número 0.000016, hasta el 6. Pero ahora movimos el punto decimal un lugar en el 16. O sea, nos regresamos, ¿se dan cuenta? Ahí está el arco amarillo. ¿Sí lo ven? Multiplica la base 10, pero ahora el exponente, cada que yo haga eso, ya no va a aumentar, va a disminuir. En magnitudes pequeñas, cuando yo muevo el punto decimal, como lo hacíamos en las magnitudes grandes, hacia la izquierda, el exponente de la base 10 ya no aumenta, disminuye. Y sus unidades de medida. Si lo movemos a otro lugar, caray, ahora se vuelve 0.16.
¿Cuál será el exponente del 10? Si ya se movió un lugar, ahora está el azul, miren, me estoy regresando. ¿Cuál será el exponente de la base 10? Pues menos 17. Ya es menos 17. Va disminuyendo. Si yo lo continuara, regresaría al mismo número que estoy viendo en pantalla, en la parte de arriba, el 0.000. Yo regresaría a ese número, porque ahora estoy regresando al punto decimal. Después de que me lo llevé hacia la derecha, ahora me lo estoy llevando hacia la izquierda. ¿Correcto? Un último ejercicio, para que observen la diferencia ahora con un 0 atravesado ahí en el número distinto a 0. Ubico el punto decimal, ahí está. Observo dónde están los números diferentes a 0. Ahí está, el 3 y el 4, pero dentro de ellos tienen un 0, entonces sería 304. Lo reescribo. Esto lo estoy haciendo para que al momento de contar cuántos ceros hay, no cuenten esos ceros que están dentro de esos números, porque ese forma parte del número que vas a obtener, diferente a 0. No sé si me explico en esa parte. Sería solamente los ceros solitos después del punto decimal. Bueno, ¿qué sigue? Pues lo multiplico por la base 10 y cuento los lugares, incluyendo a ese nuevo número que acabo de poner, que están hacia la derecha. Una vez más, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Ahí está. 20. Y negativo, porque estamos hablando de magnitudes pequeñas, es un número decimal. Y le pongo sus unidades de medida. Puedo expresar de otra manera, si ubica el punto decimal, el nuevo número que obtuviste en el 304, muévelo un lugar hacia la izquierda y entonces lo multiplicas por la potencia base 10, pero el exponente, acuérdense, ya no aumenta, ya disminuye. Es un lugar, ahí está, un lugar amarillo, ahora ya no es 20, ahora es menos 19 y sus unidades de medida, notación científica. Vuelvo a mover ese punto decimal, otro lugarcito, observen, ya no es 30.4, ahora es 3.04, lo multiplicas por la base 10, ¿qué pasa? Con el exponente, antes era 20, después fue menos 19, y ahora, ¿cuál sería si lo moví un lugar más? Ahí está el arco azul, ya sería 18, y es a disminuir, ¿sale? Ahí está. Aquí les dejo, chicos, unos ejercicios como suele ser en cada tema para que ustedes practiquen. Si tienen dudas, utilicen su calculadora. Es importante sus habilidades para reconocer las partes de una potencia, cómo se resuelve una potencia, cuáles son los números enteros y cuáles son los números decimales. El manejo de las potencias es primordial para esto de la notación científica. ¿Okay? Ahí están los ejercicios. No está complicado. Échenle coco un ratito nada más. Resuélvanlos, ya saben, les pongo las soluciones. Pero primero escriban, resuelvan, verifiquen los resultados. ¿Vale? 1, 2, 3. Muy bien, hasta aquí dejamos este tema de notación científica. Ya sabemos para qué sirve, para expresar magnitudes muy grandes o muy pequeñas. Y el ejemplo clarísimo es los números que vimos, por ejemplo la distancia entre las estrellas o el tamaño de un átomo, caray. Son números que si tuvieras que hacer operaciones matemáticas con ellos, es muy impráctico manejarlos en tu libreta, ¿no? Llenarías la libreta de puros ceros, y pues no más, ¿no? ¿Ok? See you next time y adiós.